sí está con usted y con nosotros, Marta Bárcena, embajadora eminente. Y bueno, ni qué decir, mi querida embajadora Marta, pues yo sé que vamos a lo que vamos, ¿no? Ahora sí, adelante, embajadora. Pues sí, Javier, pues vamos a esta fin de semana y lunes verdaderamente de montaña rusa, ¿verdad? Sí. No nos hubiéramos imaginado la semana pasada que en uno de los mítines del candidato Trump iba a haber un atentado contra su vida en Pensilvania. Y fue muy impactante, pero a mí me sorprende que en algunos, claro, hay un llamado a que no haya violencia política, a que se diriman las diferencias a través del voto, a través de los debates. Pero mira, Javier, si repasamos la historia de los Estados Unidos no son ajenos a la violencia política. Es más, yo diría que buena parte de los momentos más importantes de los Estados Unidos han estado signados por la violencia política, tanto a nivel interno como a nivel internacional. Ya no digamos la guerra de independencia, que como todas son violentas, sino si nos remontamos a 1804, pues es el entonces vicepresidente Raymond Burr hirió de muerte en un duelo que tenía razones personales, pero en el fondo diferencias políticas, al gran Alexander Hamilton, secretario del Tesoro y uno de los principales ideólogos del federalismo estadounidense. Después, claro, el asesinato de Abraham Lincoln, la guerra civil, la invasión a México, y ya más reciente, solo en la década de los 60, asesinaron a John F. Kennedy, a Robert Kennedy, a Martin Luther King y al líder afroamericano Malcolm X. El último gran atentado que recordamos fue contra el presidente Ronald Reagan en 1981. Entonces, ha habido mucha violencia política en los Estados Unidos. Y ni qué decir cuando han salido al exterior. Lo acaecido en Pensilvania, aparte, se enmarca en esta que yo llamo hoy la policrisis o las múltiples crisis de los Estados Unidos. Un país polarizado, una sociedad polarizada, con una crisis política en donde hay dos candidatos que ya son ancianos, 78 y 81 años, que ya dejaron atrás sus mejores años, la polarización creciente entre clases sociales, entre minorías raciales, entre las costas, la occidental y la del este de los Estados Unidos y el centro del país, el famoso Midwest o Medio Oeste, entre las grandes urbes y las zonas rurales, una contradicción enorme porque la economía de Estados Unidos sigue siendo la más fuerte del mundo, pero hay crecientes desigualdades económicas entre generaciones, los baby boomers, los que nacieron en los años 50, 60, muy ricos, las generaciones jóvenes con menos accesos, entre clases sociales, entre las regiones, lo que ha dejado a muchos jóvenes sin esperanza y en la depresión, como vimos al que atacó a los mexicanos en El Paso y ahora a este chico Thomas Crooks, que fue obviamente neutralizado, vamos a decir neutralizado, fue muerto por el servicio secreto. Las grandes fortunas de las empresas tecnológicas que contrastan con la pobreza en muchas regiones de los Estados Unidos y las personas en situación de calle, que las ves en Los Ángeles, en Washington, en fin, una crisis de proliferación de armas letales propiciada por el fin de la prohibición de las armas de asalto, como la AR-15, que fue la que usó Thomas Crooks contra Trump. Y circulan sin restricción en Estados Unidos, son las más contrabandeadas a México y no se toma ninguna medida para prohibirlas. Una actitud sumamente hipócrita y xenófoba respecto a la migración, porque la economía de Estados Unidos no sobrevive sin los migrantes, pero claro, los prefieren indocumentados porque de esa manera son más vulnerables. Las redes sociales exacerban estas crisis, privilegian la exaltación de las celebridades sobre la cultura y la reflexión. Y Donald Trump es un gran ejemplo de ello. Más que un líder político, actúa como una celebridad.
Y todo esto evidencia el declive de la gran potencia, un declive que se niega a reconocer que sigue siendo el principal referente global, pero cada vez menos, porque sus fallidas intervenciones en Vietnam, Camboya, Irak, Afganistán y Libia, para citar algunas, han contribuido a que ese unilateralismo hegemónico de Estados Unidos se vaya diluyendo. Lo quiera o no Estados Unidos, estamos transitando hacia un mundo multipolar y esto le cuesta mucho trabajo reconocerlo y aceptarlo. Y por eso el MAGA, el Make American Great Again, primero Estados Unidos, antes que todo Estados Unidos, porque hay una falta de reconocimiento a esa transformación global. En ese contexto, estamos viendo esta campaña presidencial en donde después del atentado y del nombramiento de Vance, del senador por Ohio Vance como vicepresidente, realmente llega un Trump muy fortalecido a la convención republicana, en donde sus antiguos contrincantes el día de hoy, Nikki Haley y Ron DeSantis, se rindieron ante él, lo endosaron sin ninguna duda. Y lo que tenemos es un partido republicano cada vez más radicalizado, totalmente cohesionado en torno a Donald Trump, con un candidato a la vicepresidencia joven que representa a esas clases blancas que se sintieron desplazadas por todos estos fenómenos que describí con anterioridad y que él describe en su libro Elegía de la clase rural o Hillbilly Elegy, y que en donde narra las dificultades de esa clase blanca empobrecida del que él formó parte, presa del alcoholismo, de la drogadicción, de la falta de oportunidades, porque la madre de Vance estuvo punto de morir de una sobredosis de droga, era una mujer adicta a las drogas y el padre lo abandonó. Ese rostro de Estados Unidos que a veces poco comprendemos, pero que nos explica en gran medida a los votantes de Trump, a esos que quieren recuperar la grandeza estadounidense y que tienen una enorme crítica a las élites que identifican con el Partido Demócrata. Y mientras vemos a este Trump que vemos en pantalla cada vez más fortalecido y seguro de sí mismo, vemos a un Biden que a pesar del éxito de la cumbre de la OTAN se debilita. Y vemos en Vance, con todos sus problemas, un fuerte contrincante de Kamala Harris que atraerá votos jóvenes y rurales y que tendremos que ver, aquí lo vemos a Vance con su esposa de origen indio, hija de inmigrantes indios. Es un converso al catolicismo y como todo converso es muy radical, pertenece al grupo de los católicos radicales que siempre han apoyado a Trump y creo que es un personaje que tenemos que seguir con mucho cuidado, Javier, porque tiene opiniones muy preocupantes sobre México. Sobre hay que hacer la Sí. relación. Oye, hoy de nuevo encontraron a personas armadas cerca de la convención republicana con AK-47 y pasamontañas. Así es, por eso te digo que Estados Unidos está sumergido en una profunda crisis, o sea, hay de veras esta polarización en donde no saben cómo lidiar con ella, esta proliferación de armas, estas personas que son un poco lobos esteparios y que son capaces de cometer actos que nos parecen a los demás irracionales. Y mira, cuento aquí al aire, si quieres, una anécdota. Cuando el presidente López Obrador visitó Estados Unidos en julio del 2020, recibí una instrucción en el sentido de rechazar el servicio secreto y los carros blindados y usar los carros de la embajada, que son normales. La transmití al gobierno de los Estados Unidos, al servicio secreto, y me dijeron, sí, muy bien, nada más que usted tiene que firmar una carta haciéndose responsable de la seguridad de su presidente, usted o cualquier otro funcionario de México. Ante lo cual
y teniendo esta sensibilidad sobre la proliferación de armas de personas sobre los que a veces es imposible seguirles el camino, yo le hablé al secretario Ebrard y le dije, yo esto no lo firmo, yo no me hago responsable de la seguridad del presidente, porque aquí hay loquitos pululando por Estados Unidos y con acceso a armas letales. Así que no. Bueno, al poco tiempo recibí la contraindicación de aceptar el apoyo del servicio secreto, los coches blindados, muy discretos, todo porque, y bueno, claro, pasó a revisar el servicio secreto la residencia de México de cabo a rabo y todos los alrededores donde se alojó el presidente, porque ni aún con esas previsiones puedes evitar que alguien que no está en sus cabales y con acceso a armas letales pueda cometer este tipo de atentados, Javier. Te mando un gran saludo, embajadora. Muchas gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches y ya seguiremos la convención republicana y el discurso de Trump mañana. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches, embajadora.